El primer día la tienda, una locura, vendí más del 30% del stock el primer día. 2 meses tenía 2 tiendas en Andorra. Venía gente famosa y yo los ponía donde está toda la pared de zapatillas, sujetando así la zapatilla, y les hacía una foto y la colgaba. ¿Qué pasa? Que Gemita, De Gref, Willy Rex, no sé qué. Y claro, empecé a tener el feed de todos los famosos. ¿Qué pasa? Que me venían influencers y me decían, oye, yo quiero estar ahí. Oye, yo quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí. Me vino Juan Magán, me vino... Claro, y un influencer que tiene 100.000 seguidores, 80.000, 90.000, al lado de la foto de Willy Rex, ya dice, yo quiero estar ahí en ese mural. Y al final yo conseguí clientes porque me apalanqué de Jordan, me apalanqué de Nike, me apalanqué de Louis Vuitton y nadie tenía eso en el país. No, papá, que mira, me voy a ir a Andorra, que en Andorra no hay ninguna tienda de zapatillas como esta. Está lleno de youtubers y yo creo que allí puedo crecer y me voy a dejar todo y con los ahorros que tengo me voy a montar una tienda de zapatillas. Y claro, mi padre me dice, Álvaro, ¿tú estás seguro de lo que haces? Y le dije, no. Los padres son como eso que no quieres escuchar, pero... Y es muchas veces por lo que tenemos una relación a veces fría con los padres, porque siempre te dicen lo que no quieres escuchar y muchas veces no le comunicas porque no quieres escucharte a ti mismo. Cuenta que realmente no te miran a ti, miran a las zapatillas. Cuando tú vas con el Lamborghini no te miran a ti, miran al Lamborghini, ¿no? Sí, ha sido una burbuja las zapatillas. Todo el mundo está vendiendo. Todo el mundo que está en redes sociales, de forma indirecta o directa, está vendiendo algo. Alguien no vende humo, sino alguien compra humo. Cuanto más joven te equivoques, está claro que es mejor. Eso, cuanto antes te caigas, es mejor. Y al final yo creo que ser lógico es una de las habilidades más, no sé, más importantes en la vida, ¿no? Álvaro, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos. Con muchas ganas de hablar, de tener una charla contigo. Son muchos años ya que estamos en contacto y tenía que llegar el momento, ¿no? ¿Algún día? Totalmente. Y esto, de hecho, iba a decir, ¿no, Álvaro? Que los faladictos no lo sabrán, y iba a decir que quizás tú tampoco, pero ahora lo hemos comentado fuera de cámaras, pero ya hace 5 años, ¿no? Cuando creé Faladictos, y tú fuiste la primera persona a la que seguí en redes. Fuiste, de hecho, también uno de los primeros en apoyar el proyecto cuando nadie lo conocía. Y eso es algo que no olvido. Por eso me hace especial ilusión, Álvaro, tenerte hoy aquí, en este episodio de Faladictos, en el que no solo va a ser una charla, una conversación, sino que también va a ser como una especie de reencuentro, ¿no? Con alguien que ha estado desde el principio. Así que muchísimas gracias, Álvaro, por estar aquí. Al final es lo que también le comenté, que cuando aportas a alguien en redes sociales, al final la forma de devolver ese valor percibido también es seguirlo y apoyar desde el principio, ¿no? Y creo que Faladictos ha ayudado también mucha gente a pensar. Y por eso pues ya estamos una comunidad pues grande, ¿no? Ya, joder. Sí, bueno, va creciendo. Cuesta, ¿eh? Cuesta un montón. Empezamos, ¿no? Antes me lo comentabas, ¿no, Álvaro? Que creo que me empezaste a seguir cuando apenas teníamos nada, 40, éramos 49, ¿no? O algo así. Sí, 50 seguidores por Pues ahí. 50 seguidores, ¿no? Que yo pienso que es algo increíble que alguien que no conoce Faladictos, una cuenta que surge de la nada, ¿no? Empiece, pues en este caso, pues como tú empezaste a seguir a una cuenta bueno, que era random, ¿no? Que no conocías de nada. Ahora ya somos casi, bueno, más de 92.000 seguidores en todas las redes sociales. Y en concreto en Instagram, que es donde nos conocimos, ya somos más de 50.000 seguidores. Sí, sí, ya va creciendo. Cuesta un montón por eso. Es que lo que tú dices ahora, sobre todo el hecho de crecer con post y todo esto sin ir a la viralidad, ¿no? Que todo el mundo va un poco a también la viralidad, cuesta, porque también para ti hubiera sido muy fácil, ¿no? Venga, aprovecharme de un poco de la viralidad de los momentos, etcétera, que lo puedes hacer también para coger a esa gente que está como pensando en lo viral y elevar el nivel de conciencia, pero siempre has estado firme también con tu propósito, ¿no? De hacer cambiar un poco también a las personas, de hacerles pensar y tal. Y al final yo creo que ser lógico es una de las habilidades más, no sé, más importantes en la vida, ¿no? Totalmente, ¿eh? Y qué difícil, ¿verdad? Uno,
piensa a veces, ¿no? A veces, a mí me pasaba, ¿no? Que a veces pensamos que somos más racionales, ¿no? Que los demás, pero a veces nos damos cuenta que no, que nosotros también tenemos, o las personas que creen, ¿no? A veces que son racionales, también cometen muchos errores, ¿no? De lógica, de razonamiento, y es muy, muy difícil, pero al mismo tiempo súper, súper importante ser conscientes, ¿no? De eso para intentar al final mejorar, ¿no? Y aprender. Súper, súper importante. Y Álvaro, hay una pregunta que ya se ha convertido en tradición en este podcast. Se la hago a todos los invitados y probablemente, al menos para mí, es la más difícil de todas. ¿Quién eres, Álvaro? ¿Cómo te definirías? Muy difícil, Pues ¿eh? sí, ponerte una etiqueta a veces es difícil, pero me defino como una persona súper curiosa. Le encanta hacer cosas y sobre todo pues aportar valor a la gente y generar negocios también con ello. Pienso que al final la vida te hace cambiar mucho por tus tipos de experiencias que hayas tenido en la vida. Y, y pienso que eso, que soy una persona curiosa que se adapta al momento y sobre todo pues una persona emprendedora y que le gusta también hacer negocios de una forma también más, pues una forma más flexible. Me siento una persona que se adapta sobre todo a las corrientes, al momento y al estar ahí. Qué bueno, qué bueno. Emprendedor, ¿no? Te definirías como alguien emprendedor. Es curioso porque antes me comentabas también, Álvaro, que estudiaste Derecho, que con el tiempo también creaste, ahora lo comentaremos, ¿no? Una comunidad de reventa de zapatillas, abriste una tienda física en Andorra que se volvió más o menos viral, recibiste también a personas conocidas como Willy Rex, Rubius, Yo Soy Plex o Goicochea, entre otros muchos, y que además has facturado, según me dices, también cientos de miles de euros, ¿no? Con infoproductos. Pero antes de llegar a todo eso, me gustaría preguntarte, ¿no? Porque ahora te has definido como una persona emprendedora, ¿no? Como alguien emprendedor, entre muchas otras cosas, imagino. Pero, ¿quién era ese Álvaro de niño? ¿De dónde viene? Álvaro de niño viene de, bueno, pues una persona que siempre le ha gustado de estudiar, pero de una forma a la hora de a estudiar lo que le gusta, aprender lo que le gusta y las cosas que como en la cabeza no entendían, pues también, pues eso, las intentaba alejar un poco. Y no, al colegio tampoco saca muy buenas notas, pues soy una persona que he tenido un poco de esto de la mala época de los chavales, ¿no? Que todos tenemos un poco de rebeldía, etcétera. Pero el chaval de pequeño siempre ha querido, pues desde pequeño siempre he querido, pues ser un poco más diferente a la hora de emprender, a la hora de aprender y a la hora de moverme, etcétera. Pero bueno, me definiría de pequeño, pues, por una persona curiosa, un chaval inquieto. Y esa persona curiosa, ese Álvaro de niño, ya tenía este afán por emprender, por hacer cosas. ¿Había ya este gen? ¿O ha sido con el tiempo que te has ido convirtiendo en una persona más emprendedora? ¿Supiste? Sí, 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 sí. A ver, desde pequeño siempre me ha gustado, aunque no lo veía por el dinero, siempre me ha gustado el tema de revender, de intercambiar valor. Yo me acuerdo de pequeño que mis padres me daban cajas y me dice, con 14 15 años lo metía todo en Wallapop y me encantaba ir con mi padre a revender zapatillas, a revender lo que sea de mi casa. Y luego, pues a los 15 16 años, pues me fui a Barcelona y empecé a ver colas en unas tiendas de zapatillas y decía, ¿cómo puede ser esto? Que hay gente que está haciendo cola toda la noche para coger una zapatilla. Y ahí entonces aprendí lo que me hizo para mí aprender todo lo demás, que es la reventa de zapatillas. Pero ya desde pequeño, pues, pues me gustaba todo el tema de intercambiar valor, intercambiar objetos, etcétera. Y dices que no lo hacías por el dinero en sí o también. ¿Era algo que te motivaba o no exclusivamente? El No, dinero. no exclusivamente al final, es algo que motivaba, pero no exclusivamente lo hacía por el dinero, simplemente pues si quizás en vez de zapatillas hubiera sido otra cosa, no me hubiera gustado tanto, ¿no? El hecho también de hacerlo de ganar dinero con algo que te gusta es muy diferente. Yo siempre digo que prefiero ganar 10 veces menos, pero hacer algo que me siento realizado. O sea, sí. Qué bueno. Y para entender un poco y para que Sí. entendamos, ¿no? Los fanáticos entendamos, empezaste, digamos, esta. Porque
entiendo que te gustaban el mundo de las zapatillas ya de pequeño o fue algo que descubriste con el tiempo o ya desde pequeño Sí. ya te gustaba. A ver, yo revendía de todo, De todo, de ¿vale? todo, de todo lo que pillaba en casa, de todo lo que me daban mis padres, yo revendía de todo. Entonces, de pequeñito quería emprender algo y bueno, hice una marca de ropa que vendía en el colegio a mis amigos, Qué a mi bueno. familia, etcétera. Y fui a Barcelona con mi marca de ropa y fui a una tienda de reventa, la primera que de hecho se hizo viral hace poco, que se llama C-Concept Store, Ostras, que qué es bueno. una tienda que se hizo viral hace poco y el dueño de la tienda pues le dije, oye, mira, esta es mi marca de ropa, puedo poner mi marca de ropa aquí. Y yo ya conocía un poco esto de la reventa de zapatillas y tal. Y nada, y puse mi marca de ropa allí y empecé a ver todo este tema de negocio de las zapatillas. Y bueno, a partir de ahí pues empecé a aprender de todo el tema de reventa, de zapatillas, etcétera, que realmente es un mundo. O sea, realmente la gente no lo ve, pero básicamente es oferta-demanda. Salen 100 zapatillas, se agotan y hay gente que gana dinero en el mercado secundario. No, esto es brutal y esto me encantaría que ahora, más adelante, entremos en esto y que nos expliques bien cómo funciona este mundo, ¿no? Porque a mí me parece súper interesante porque ignoro absolutamente, ¿no? Todo acerca de este mundo y me suscita mucho interés, mucho interés. Pero entonces, viendo, me choca mucho, Álvaro, ¿no? Que ya desde pequeño, ¿no? Eras una persona muy emprendedora, pero más adelante, bueno, decidiste estudiar una carrera como derecho, ¿no? Y Sí. un mundo tan, tan, tan diferente. ¿Cómo fue esto? ¿Por qué? Sí, sí, no, al final, sí, o sea, el derecho, yo no, nunca sabía lo que estudiar, pero sí que tenía claro que al final tener una carrera, aunque hoy en día pues se diga y esté de moda también decir que hacer una carrera es algo que no es importante, yo creo que tener una carrera también te da esa seguridad, ese punto de control también para, por si en el caso que te pase algo, tienes algo ahí. Y bueno, toda mi familia es abogado, mi hermano es abogado, mis padres son abogados, mis tíos son abogados. Y dije, esto realmente pues me parece interesante el mundo del derecho, sobre todo por la lógica la lógica de patrones, porque al final mucha gente se piensa que nosotros vamos a la carrera y vamos a aprender leyes y realmente no. Lo que aprendemos es un poco de dónde viene la justicia, qué es la justicia, qué es el derecho positivo, qué es el derecho natural, qué somos, ¿no? Cómo regulamos el comportamiento entre nosotros. Y me parecía tan interesante verlo de fondo, de una parte más filosófica, incluso al principio, que me metí de lleno en el derecho y es algo que realmente, aunque no ejerza hoy en día, que me interesa. O sea, me parece súper interesante el derecho. Y entonces tú entraste a estudiar derecho sabiendo que no ejercerías o tenías dudas. Tenía esas dudas de qué voy a hacer con mi vida, ¿no? Yo no me veía acabando derecho haciendo tampoco una tienda de zapatillas, ni tampoco haciendo lo que hago ahora mismo. Pero sí que me daba esa seguridad y en que el derecho me iba a aportar muchísimas cosas buenas en mi vida. Y es algo también el hecho de ser una carrera habilitante, también me daba esa seguridad de que no se iba no había tanta gente en el sector luego, porque ya vemos que si haces marketing hay 1000 personas que estudian marketing, que no van a la universidad. Si estudias informática, no hay gente que... Pero la carrera, al ser una carrera habilitante, también me da seguridad de que si pasaba algo en mi emprendimiento en el futuro, pues iba a tener eso. ¿Y cómo es tu experiencia en la universidad? ¿Te gusta la carrera? ¿Tienes críticas? ¿Cómo fue tu periplo, ¿no? Tu experiencia allí? ¿Cómo Yo lo al principio, valorarías? el primer año, no sé si estás de acuerdo conmigo, tú también has estudiado Derecho, veía algo un poco demasiado general, la historia de Cataluña, la historia de España, y al principio, sobre todo el primer año, es bastante duro porque es algo que realmente luego no lo utilizas para nada. Pero bueno, estudié primer y segundo año aquí en Tarragona. Y bueno, primer año bastante mal, pero el segundo ya vamos encaminándonos y ya todo bien. El tercero me fui a Salamanca a hacer el SICUE, que se llama aquí en España. Y la verdad que, bueno, ya sabes que no fui a Salamanca solo porque me gustara el jamón de Salamanca, sino porque la fiesta allí y la fiesta universitaria también era brutal. Y la verdad, yo defino la etapa universitaria como algo muy bonito, donde conoces mucha gente, donde vives de verdad un poco esa etapa de transición entre ser un niño y ser un adulto. Y lo agradezco muchísimo, es algo que nunca cambiaría.
Y yo, pues eso, tú la etapa universitaria es algo que no se olvida, ¿no? Ya lo sabes tú. Totalmente, totalmente. Bueno, ya has avanzado. Yo también estudié Derecho. Actualmente no estoy ejerciendo como, como abogado. Y sí, a veces cuando pensamos en el pasado o en la carrera, en mi caso, por ejemplo, tendemos a criticar. En mi caso, por ejemplo, he criticado bastante la carrera. Porque a lo mejor yo he echado de mucho de menos algunas cosas. ¿No? Por ejemplo, sí que en la carrera o en la universidad en la que estudié, porque cada persona estudia en diferentes universidades y la percepción puede variar. Pero yo, por ejemplo, me centré mucho, estudiamos mucho derecho positivo, ¿no? Las leyes, y me faltó, por ejemplo, aunque sí que lo tocamos, asignaturas que realmente enseñaran más a razonar, a argumentar, que se toca, pero en mi caso sí que es verdad que lo eché bastante de menos. Al menos no sé, no lo estudiamos tanto como a mí me hubiera gustado. De No sé hecho, si de te pasó, hecho, ¿eh? al menos en mi carrera en filosofía del derecho, lo damos en cuarto, que realmente la tendrías que dar en primero, porque Totalmente. realmente es donde te enseñan a diferenciar el origen de las leyes, el por qué esta ley existe. ¿Viene porque viene del derecho natural o porque alguien le ha impuesto esa ley, ¿no? Los juicios de Nuremberg, todo esto, es algo que realmente si te lo enseñaran en primero, entenderías de una forma más amplia y el fondo y la base de lo que es el derecho, ¿no? Y tienes toda la razón, porque al final el derecho positivo se cambia, ¿no? Pero si tú estudias el derecho natural, cuando se cambia algo puedes entender el porqué, ¿no? Yo siempre, pues bueno, he sido bastante cruel, ¿no? Con la universidad en este sentido, porque evidentemente es importante, ¿no? Estudiar el derecho positivo, estudiar las leyes, pero las leyes son volubles, cambian, se modifican. Claro. En cambio, aprender a razonar, ¿no? Algo tan importante, ¿no? Que es lo que, bueno, he tratado de hacer, lo que no tuve quizás, ¿no? En mi carrera, pues lo intento hacer con Faladictos. Qué importante, ¿no? Es aprender a razonar, a argumentar, ¿no? A pensar, en definitiva. Pero vaya, bueno, al final esto va cambiando, pero es importante, creo, que se estudien este tipo de cosas, ¿no? Como el razonamiento, la argumentación, la lógica, en Es que es carreras como como si tú le precisamente como el das derecho. si tú le das el pescado a alguien y le das la caña. Tú le enseñas el fruto, pero no le enseñas cómo cogerlo, ¿no? Y entonces esto es lo que pasa con muchas carreras, que se centran en enseñar ese contexto que a la hora de la verdad no te va a servir para nada, ¿no? Y yo, por ejemplo, el hecho de que pongan a filosofía como optativa en la ESO bachillerato, o no la pongan obligatoria o la dejen de poner, etcétera, me parece que están haciendo también esa gente esos niños que no están pensando, ¿no? Ni argumentando. Y eso es, no sé, en mi opinión es bastante peligroso también. Totalmente, totalmente. Y entonces, Álvaro, tú estabas en la carrera, ¿no? Estudiando Derecho. Y cuando nos has comentado, ¿no? Que ya tenías esta afición, ¿no? Por las zapatillas, pero ¿hay algún punto, digamos, de inflexión? ¿Hay algún momento en el que te das cuenta que no es por ahí tu camino y empiezas a interesarte más, digamos, por el mundo de la reventa de zapatillas? Aunque ya, como nos has comentado, ya habías empezado, ¿no? No sé Sí, si hay algún momento que ocurre dentro de la carrera, después, ¿cómo pasan las cosas? sí. Cuando acabé la carrera, pues empecé a trabajar en un despacho de abogados. em, y ahí se me cayó un poco todo un mundo encima porque veía como que solo iba a ser alguien que valorado o alguien que pueda impactar a muchas personas si tuviera esa edad, que si tuviera 40 50 años, si tuviera, oye, hay mucha gente de abogados que se revalidan con llevo 25 años en el derecho. Y yo realmente tendría que tener 50 años, ¿no? Para que alguien me valore en el derecho o tener 35 40 años. Y claro, yo estaba trabajando en un despacho de abogados y me sentía como ese novato, como ese que hasta que no envejeciera, ¿no? Como es como los médicos, ¿no? Te están operando el corazón, pues tía, pues quieres un tío que lleve mucho tiempo operando corazones, no necesitas el primer corazón que opera, no va a ser el que tú te fíes, ¿no? Y me sentía un poco así, me sentía que por más que hiciera o me involucrara o hiciera cosas, no iba a sentir
no iba a progresar, ¿no? No iba a escalar, no iba a ir a un poco más al punto en el que quería estar, ¿no? Al punto. Y al final me di cuenta que si no cierro la brecha entre lo que soy y lo que quiero llegar a ser, voy a ser pues una persona infeliz, ¿no? Y entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo fueron? Entiendo que te das cuenta, ¿no? De eso de que por ahí no es, por ahí no es. ¿Qué haces para cambiar esa realidad? Pues me gustaban mucho las zapatillas y tenía la casa llena de zapatillas. Qué bueno. Y empezaron a ver el boom todo este de las zapatillas, salió en equipo de investigación esto de las zapatillas, salió en Pero, todos lados. qué significa la casa llena de zapatillas? ¿Literal? ¿Literalmente la casa llena de zapatillas? La casa llena de zapatillas. Yo cogía, o sea, yo lo que hacía, yo lo que hacía era, bueno, tenía un grupo de Discord, ¿Vale? ¿vale? En el cual, es un poco más complejo, pero yo lo que hacía era, No, pero explícalo, eh, sin problema. lo explico así, ¿eh? En Sí, sí, ese sí. grupo de Discord yo metía gente en mi Instagram, ¿vale? En el cual yo analizaba cada zapatilla que iba a salir y por color y por similitudes con otras zapatillas, esas subían de precio, ¿vale? Es decir, por ejemplo, una Jordan gris, yo analizaba que si hace 3 meses salió la Jordan 1 Low Dior, que será parecida y costaba 3.000 euros, por el hecho de que esta saliera después, iba a subir el precio a la hora de salir, de la salida. Y por ejemplo, si se estaban empezando a poner de moda, que esto es donde pillé el boom yo, la Jordan que la llevan las chicas, eh, se iban a acabar mucho más rápido y en el mercado secundario también. Entonces yo lo que hacía era analizar cada zapatilla que iba a salir en los drops, la gente las metía dentro de mi grupo y la gente decía, hostia, por ejemplo, la zapatilla azul sube en verano, por lo tanto, cómpralas en invierno. Las zapatillas verdes suben en Navidades, pues cómpralas en verano. Entonces yo hacía todo este tipo de tips en un grupo de Discord y en relación a eso, yo decía, yo te enseñaba qué zapatillas con qué zapatillas ibas a generar dinero. Yo tenía un bot, ¿vale? Y en ese bot yo vendía slots, ¿vale? Participaciones. Entonces, era una moneda de Discord que tú me la comprabas por 30 euros y si saliera la zapatilla de un panda, esa participación para tú entrar en mi slot costaba un slot y medio. Es decir, tú me dabas una ficha y media mía, creaba como mi propia moneda y yo te conseguía la zapatilla con mi bot, ¿vale? Entonces, lo que hice era traer a gente dentro de mi Discord diciéndole las zapatillas que iban a subir de precio y luego si las querían les vendía mi ticket para una participación para el bot. Y yo le aseguraba 100% la zapatilla, si no le devolvía el slot. Qué Y bueno. entonces empecé a lo que hacía básicamente, así resumidamente, es con un bot, tú comprabas una participación en la cual ese bot, pues lo que hace ese bot es, cuando salía una zapatilla, te la compraba rápido antes que los demás, básicamente. Qué bueno. ¿Y cómo aprendiste todo eso? ¿Te formaste por tu cuenta o por Eh, curiosidad? ¿Cómo aprendiste a hacer todas estas cosas? pues me empecé a meter en cool groups, que son como grupos americanos. Ya sabéis que los estadounidenses van ahí a piñón. Y empecé a aprender pues en bots chinos, verme vídeos, sobre todo probar y por dar y palmar pasta en proxies, en cuentas, en mil cosas. Y yo creo que la clave de todo es practicar. Porque por mucho que te veas vídeos, si no lo aplicas luego, no aprendes de verdad, ¿no? Y sí, lo aprendí pues practicando, practicando y practicando. Sí, sí, sí. Practicando, cayendo, equivocándote, no imagino. Pero Eh, es el eterno dilema, ¿no? Del emprendedor. Hay muchas personas, ¿no? Que dicen lo que dices tú, ¿no? Que hay que practicar, hay que equivocarse. Pero hay muchas personas que no tienen esos recursos, quizás, ¿no? Para poder fallar tanto. ¿Tú crees que esto influye? El hecho de que, no sé, cuáles han sido tus condiciones, digamos, de vida familiares, pero ¿crees que esto ayuda? El hecho de que tengamos, digamos, un apoyo económico, familiar, para que nosotros podamos jugar, practicar, intentar. ¿Crees que es importante esto? yo pienso que también te puedes equivocar. Cuanto más joven te equivoques, está claro que es mejor. Eso, cuanto antes te caigas es mejor. Yo en la carnicería de ahí de Andorra, el carnicero siempre me decía, tú que ets un chavalín, tú tienes que caure, tú tienes que caure, tú tienes que caure. Tienes que caer y yo pienso que al final, cuanto antes caigas mejor,
Pero sí que es verdad que cuando tú tienes esa seguridad en casa, cuando no te falta un plato de comida en tu casa, cuando no tienes hijos, cuando no tienes ninguna responsabilidad, al final fallas. Al final, si caes y fallas, ya piensas que fallas también a la otra persona, ¿no? Y yo creo que teniendo una vida estable, no teniendo responsabilidades, es mucho más fácil equivocar. Si hay mucha gente también eso que tiene muchas responsabilidades y no se puede permitir caer. Total, Y esto totalmente. también es un dilema, pero yo pienso que cuanto antes lo intentes, antes sabrás si ese es tu camino también. Y qué difícil, ¿no, Álvaro? Porque imagino que a nivel familiar, ¿no? De tradición, digamos, toda tu familia, ¿no? Abogados prácticamente. Tú también, habiendo estudiado Derecho, ¿no? Para acabar ejerciendo como abogado, una carrera en principio segura, estable, que de repente, ¿no? Te vayas, digamos, al lado oscuro a emprender. Tiene que ser algo muy complejo, difícil, ¿no? Y también muy valiente, ¿no? Por tu parte, entiendo. ¿Cómo has vivido esta situación familiar? ¿Ha sido difícil? No solo familiar, sino también en el hecho de emprender, que ya es algo de por sí difícil. ¿Cómo has Sí, vivido sí. vivido esta situación? Pues, a ver, tú imagínate, estoy trabajando de abogado con mi camisita, que si juicios aquí, que si juicios allá, y de repente cojo y le digo a mi padre, que lleva más de 30 años emprendiendo, abogado de pura cepa, estos abogados de pura cepa, y le dices, no, papá, que mira, me voy a ir a Andorra, que en Andorra no hay ninguna tienda de zapatillas como esta, está lleno de youtubers y yo creo que allí puedo crecer y me voy a dejar todo y con los ahorros que tengo me voy a montar una tienda de zapatillas. No conozco a nadie en Andorra, no tengo familia en Andorra, no conozco nada en Andorra. Y nada, me fui allí, cogí un hotel y claro, mi padre me dice, Álvaro, ¿tú estás seguro de lo que haces? Y le dije, no. Le dije, no, papá, pero siento que es por aquí. Y la verdad me sorprendió porque siempre los padres son como eso que no quieres escuchar, pero y es muchas veces por lo que tenemos una relación a veces fría con los padres, porque siempre te dicen lo que no quieres escuchar y muchas veces no le comunicas porque no quieres escucharte a ti mismo, realmente, ¿no? Pero yo, en eso yo me esperaba de todo, que me dirían que no, Álvaro, pero me vio tan ilusionado, con tantas ganas de hacerlo quizás, y tampoco me pusieron muchos obstáculos, pero lógicamente, pues imagínate, les sorprendió. Sí, sí, sí. No, absolutamente. Y estoy convencido, Álvaro, que muchas personas, quizás muchas de las personas o chicos que están estudiando, por ejemplo, la carrera, se sentirán identificados, ¿no? Con lo que estás comentando, con lo que estás explicando. Quizás personas bueno, que les gusta más o menos aquello que hacen, la carrera, pero que hay algo más allá de eso que les impulsa, ¿no? Y a veces, ya sea por falta de atrevimiento, o que es difícil, ¿no? Realmente hacer estos pasos, pero tú lo hiciste, tú lo hiciste. Ostras, ¿recomendarías, no sé, algún consejo? ¿Qué recomendarías a una persona que se podría sentir como tú te sentiste en ese pasado? No sé si tienes Sí, sí, alguna... sí, sí. A ver, yo le diría que al final la respuesta está al lado del miedo, ¿no? Que cuando tú tienes miedo en hacer algo, pero que tú quieres hacerlo, al final esto es como cuando decían que cuando creces, tu cuerpo crece, duele. Yo creo que también cuando aprendes, al aprender duele, ¿no? Por así decirlo. Y yo creo que el hecho de salir de tu zona de confort, de irte a otro lado, de conocer nueva gente, buscarte la vida, da miedo. ¿Cómo no te va a dar miedo? Pero es que ese miedo te hará crecer tanto que no puedes dejar de pasar la oportunidad, yo creo. Lógicamente, pues con unos parámetros estándares de lógica en tu cabeza, ¿no? Pero yo creo que donde está el miedo, ahí es muchas veces. Sí, sí, sí. Entonces, a todos los chicos que tienen esas ganas de emprender, de montar un nuevo proyecto, hazlo con el mínimo producto viable. Es decir, hazlo con lo mínimo que tienes. Ahora mismo la información nos arrebosa la información. Te pones un vídeo de YouTube y puedes crear algo con mucho valor, ¿no? Al final lo que ahora se valora no es tanto la información, sino la creatividad y tú interpretar ese orden en la información, ¿no? Antes cuando nuestro abuelo tenía que ir a ver un libro, tenía que irse
al pueblo de al lado, a la biblioteca y a coger ese libro que le gusta. Y ahora coges aquí, coges el ordenador y tienes lo que quieres, ¿no? Y por eso yo creo que es la mejor etapa para emprender, porque es la etapa que menos tienes que perder. Eso es. Totalmente. Yo estoy viendo hace tiempo, ¿no? Que veo como una corriente de gente joven o cada vez más joven emprendiendo, ¿no? Sacando proyectos adelante. Quizás a lo mejor es un tipo es un sesgo, ¿no? Personal, que a lo mejor que es algo que es más visible ahora que antes. Pero la verdad es que es algo admirable porque emprender no es fácil. Emprender es muy difícil. Requiere trabajo, sacrificio, ¿no? Renunciar a muchas cosas. Y por eso testimonios como el tuyo realmente, pues, son, al menos en mi opinión o para mí, son muy admirables, ¿no? Porque no es fácil, ¿no? Renunciar a una carrera, lo que decíamos antes, ¿no? A una carrera como el derecho, ¿no? Para acabar siendo abogado e ir a Andorra sin nada y empezar, pues, una nueva carrera. Que esto es muy complicado, ¿no? Es muy difícil. ¿Por dónde se empieza? Y lo que comenzó, en tu caso, como un hobby, termina con Limited Andorra, ¿no? Que es la tienda física de zapatillas. ¿Cómo empezaste? O sea, fuiste allí con tus ahorros y decidiste, pues, abrir una tienda. ¿Cómo fue ese proceso? Álvaro, la verdad que es alucinante. La verdad, no conocía prácticamente nadie en Andorra, pero era la etapa donde Andorra estaba como es empezando, eso de cuando ves la oportunidad ahí. Y yo dije, tío, youtubers, ropa exclusiva, diferenciación, ya todo el mundo se quiere diferenciar. Ya estaba viendo el boom de las zapatillas, yo compraba zapatillas a 100 euros, las revendía a 350 euros, tenía márgenes, que era una barbaridad. Tenía en casa pues más de 100.000 euros en stock de zapatillas, que prácticamente en España ese tipo de zapatillas no las tenía nadie. Y me fui ahí pues con un coche, con el maletero lleno de zapatillas y me fui a buscar un local donde viera que podría crecer. Y había unas galerías en el centro de Andorra, era un sitio perfecto porque eran unas galerías en el centro, pero no se veía desde fuera. El alquiler muy barato. Y nada, cogí, hablé con los propietarios, pude entrar en Andorra en la etapa que no pedían la pasta aún, es decir, entré hace ya tiempo. Ahora piden ya 50.000 euros si quieres montar algo. Y, y nada, me monté, puse con las zapatillas que yo tenía en casa, arreglé un poco como pude el local, puse las zapatillas así en la pared, pum, 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 las que tenía en casa. Y de hecho, el primer día que yo abro, empieza a correrse la voz de que abrí una tienda de reventa allá en Andorra. Y claro, me encuentro por la mañana mi tienda que tengo. A ver, que no puedo realmente montar una tienda porque tenía pares, pero no para montar una tienda entera, ¿no? Y me encuentro a 10 chavales sentados en el suelo a las 8 de la mañana cuando yo iba a limpiar la tienda. Hola, es aquí. Claro, yo no dije que iba a ir a la tienda y había cola para entrar en mi primer día. Tú imagínate, acabas de abrir la tienda, no tienes casi ni Instagram y había chavalillos de Andorra ahí esperando. Fue increíble, o sea, el primer día de la tienda una locura, vendí más del 30% del stock el primer día. A las 2 semanas, claro, pensad ahí en Andorra, con la gente que no entienda, ahí en Andorra siempre van un poquito más atrás. Si las modas salen aquí en 2020, en Andorra salen en 2022. ¿Qué pasa? Que yo justo fui un poco antes de la moda, cuando empezaba un poco de la moda. ¿Qué pasa? Que empezó a hablar todo Andorra de la tienda. Sabates de 500 euros, de cómo puede ser, ¿no? De zapatillas que valían 2.500 euros. Y básicamente salí en el periódico, la portada del diario de Andorra, yo con una zapatilla así, que me vinieron a hacer una foto. El jove que ven sabates de 2.500 euros, bueno, fue un show todo esto al principio. Vino Pirinés, que es el centro comercial más grande de aquí de Andorra, y me dijo, tío, monta una tienda aquí en el centro Pirinés, no te cobramos nada, te cobramos el 25 euros 25% de la comisión. Y me fui allí a Pirinés en 2 meses tenía 2 tiendas en Andorra. Brutal. Y lo que me sorprende, ¿cómo conseguiste esto? Porque tú conseguiste algo que para los emprendedores es muy difícil, lo que se llama como product market fit, ¿no? O sea, tú ya tenías clientes el minuto cero. Minuto cero. ¿Cómo conseguí? ¿Cómo lo hiciste? O sea, ¿hiciste algo o simplemente abriste la tienda y vinieron los clientes? Porque que vengan Claro. los clientes es muy difícil. Hay que Sí, 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 conseguirlos, ¿no? sí. De O sea, hecho, no dije dónde estaba la tienda y estaban buscando porque sabían que había una tienda.
Es que al final yo me apalanqué de la moda, es decir, me apalanqué de vender Jordan. Es como el que tiene algo que nadie tiene. No vinieron por mí, vinieron por lo que yo vendía y aportaba, ¿no? Nadie vendía esto en todo el país y claro, yo vendía algo que todo el mundo quería en ese momento. Y al final yo conseguí clientes porque me apalanqué de Jordan, me apalanqué de Nike, me apalanqué de Louis Vuitton y nadie tenía eso en el país. Y siendo un país donde hay gente con bastante poder adquisitivo y esos niños que quieren a sus padres que el regalo del año, etcétera, pues claro, yo me apalanqué sobre todo de lo que vendía, no de mí en sí. Pero, qué bueno, pero ¿cómo te diste a conocer? Es decir, no sé si tenías algún tipo de estrategia en redes sociales, te diste a conocer Mm. por redes sociales. ¿Cómo supieron de esta tienda el primer día? Sí. Lo hice un poco sin Aunque querer tuvieras y... un buen producto, ¿eh? Porque hay Sí, personas que sí, tienen muy sí. buen producto, pero no se dan a conocer, no son Sí, sí. capaces, no son... ¿Cómo lo haces esto? Porque es Pues muy... lo hice sin querer con una estrategia, sin querer, porque yo en ese momento no tenía nada, no tenía nada de idea de marketing como la tengo ahora, porque ahora me dedico 100% al marketing. Esto ya lo haremos, el tema de infoproductos, porque eso es una barbaridad. Pero venía gente famosa y yo los ponía donde está toda la pared de zapatillas, sujetando así la zapatilla, y les hacía una foto y la colgaba. ¿Qué pasa? Que Gemita, De Gref, Willy Rex, no sé qué. Y claro, empecé a tener el feed de todos los famosos. ¿Qué pasa? Que me venían influencers y me decían, oye, yo quiero estar ahí. Oye, yo quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí. Me vino Juan Magán, me vino. Claro, y un influencer que tiene 100.000 seguidores, 80.000, 90.000, al lado de la foto de Willy Rex, y ahí dice, yo quiero estar ahí en ese mural. Y claro, empecé a hacer fotos a todos los influencers que venían, y claro, la gente ya empezó a decir, hostia, la tienda de los influencers. Pero yo creo que fue el hecho de que era la tienda de los youtubers, influencers, pero y los que estaban no, o sea, eran sus ídolos, Willy Rex y tal, estaban ahí, los microinfluencers de 100.000, 150.000, 200.000, venían a la tienda por eso. Y de hecho me pedían, oye, ¿me puedes colgar en el Instagram? Yo tenía igual 3.000 seguidores. Y fue un poco sin querer, y la tienda fue súper, súper viral al principio, o sea, fue una locura, sí, sí. Qué brutal, ¿no? Porque generalmente, ¿no? Somos nosotros que tenemos que ir a buscar a este tipo de personas y en tu caso fueron ellos que vinieron a ti. O sea, lo Tal más cual. difícil, esto es algo espectacular, ¿no, Álvaro? Imagino, bueno, como estás comentando y viendo cómo ha ido, ¿no? Digamos, la tienda, esto te ayudó muchísimo, muchísimo a crecer. ¿Y crees que fue la clave estar en Andorra, por ejemplo, donde este tipo de personas, digamos, influencers, youtubers, están o frecuentan, digamos, estos sitios? ¿Fue importante, crees, el enclave o la situación? 100%, 100%, porque el hecho de tener la palabra Andorra detrás te da también mucha autoridad. No lo mismo se llama Limited Tarragona, ¿no? Limited Andorra, ¿no? Y el hecho de que te apalanques también en la palabra Andorra, pues te trae mucha autoridad y sobre todo la gente, hostia, tienda de Andorra, tienda de Andorra, tienda de Andorra. Es Limited Andorra, no es Limited, ¿sabes? Entonces, sobre todo Andorra, y más a futuro, porque ahora gracias, ya no, mi fuente de ingresos es 0% la tienda. Yo conocí a todo el mundo que ahora trabajo con ellos gracias a la tienda. Eso no solo me dio ese push al principio en mi negocio, sino también me dio esa marca personal detrás mía que conocía todo ese sector de personas que luego hice negocios con ellos. Qué bueno, qué bueno. Y algo que creo que sería súper interesante, ¿no? Para los faladictos, porque al menos, como te he comentado antes, no tengo ni idea de este mundo. Yo, por ejemplo, el otro día, ¿no? Entré en la página web, ¿no? De Limited Andorra y vi una zapatilla que costaba, creo que más de 11.000 euros. Claro, yo no me lo podía ni creer. Yo no sé si era un error o es así, ¿no? ¿Por qué o cómo una zapatilla puede costar tanto? ¿Qué justifica ese precio? ¿Y por qué crees que se ha puesto tan de moda este sector? No sé si has podido identificar los motivos, las causas. No sé si tienes alguna idea. A ver, esto básicamente es oferta y demanda, ¿no? Salen 100, la quieren 100.000. El último, el que la vende más barata es el que marca el precio, ¿no? Esto es así. Si sale una Jordan 1 Dior que cuestan ese precio más o menos, el que os has dicho, em, realmente eso es el mercado, ¿no? Al final
el mercado es así de absurdo a veces y todo tiene el precio en relación al que lo quiere pagar, ¿no? Y esto pasa en las zapatillas, pasa en la reventa de Rolex, pasa en muchísimas cosas. No sé cuál será el precio de coste de una zapatilla, pero lógicamente es absurdo, ¿no? Que una zapatilla que cuesta hacerla 20 euros, acabáis vendiéndola a 11.000, ¿no? ¿Y por qué creo que eso pasa también? ¿Por qué la gente quiere esto, ¿no? ¿Por qué la gente quiere zapatillas caras, ¿no? Estamos en una etapa, yo creo también un poco de que la gente si quiere diferenciar, ¿no? El hecho de ir con una zapatilla cara a la gente le causa, pues eso, yo soy diferente a los demás, etcétera, etcétera. Ese egocentrismo también un poco oye, yo soy diferente porque llevo esto, etcétera. También yo me he dado cuenta que realmente no te miran a ti, miran a las zapatillas. Cuando tú vas con el Lamborghini no te miran a ti, miran al Lamborghini, ¿no? Y esto la gente también se lo tiene que tener en cuenta. Yo, de hecho, en mi casa nunca he sido... Me han gustado las zapatillas, pero para hacer negocio, no para mí. De hecho, tengo 4 o 5 zapatillas en casa y cada una tiene una historia así. Y yo creo que es por eso, por la sociedad, ¿no? El hecho de querer diferenciarse, no sé qué crees tú, pero... Y hay muchas personas, Álvaro, que piensan que en este sector puede ser como una especie de burbuja o hay algo más profundo en todo esto. ¿Tú qué piensas? No sé si tienes alguna opinión formada al respecto. Sí, o sea, las zapatillas también hace un tiempo bajaron porque básicamente Nike vio todo este mercado secundario y tontos no son. Y entonces dijeron, hostia, están haciendo dinero toda esta gente del mercado secundario, voy a multiplicar la producción y me voy a hacer que toda esa gente que no puede comprar la zapatilla, porque nosotros los revendedores somos gente que realmente dejamos sin zapatillas a mucha gente. Es decir, salen 100, nosotros compramos 50 y hay 50 personas porque no pueden tener esas zapatillas y si las quieren tienen que ir al mercado secundario a pagar, a pagar precios pues, más elevados, ¿no? Y Nike vio esto y, dijo, y la burbuja se la cargaron ellos. Es decir, si antes una zapatilla, una Dunk, la compraba a 200, la vendía a 400, ahora la puedo comprar a 80 y la vendo a 150. Hay menos márgenes que antes. Sí, ha sido una burbuja. Ha sido una burbuja las zapatillas. Ha sido una burbuja. ¿Tú ¿Volverá? crees Pues que ha sido una seguramente. burbuja? Pero ha sido una burbuja. Entonces, Álvaro, tú, digamos, empiezas con este proyecto, ¿no? Limited Andorra, empieza a funcionar, ¿no? Empieza a traccionar, empiezas a tener clientes, ventas, es un negocio que funciona. Y mi pregunta es, ¿seguiste, perdón, en ese proyecto? ¿Buscaste otros proyectos? ¿Qué hiciste entonces? Es decir, cuando un proyecto funciona, porque no es fácil, cuando un negocio, o mejor dicho, cuando de un proyecto surge un negocio, ¿no? Que empieza a funcionar, a generar cash flow, a generar dinero, ¿qué hiciste tú en ese momento? ¿Seguiste con el negocio? ¿Cómo fue ese momento, ese periodo de tu vida, Álvaro? En el momento en el que yo estaba limitado a Andorra, pues empecé a conocer a muchísima gente, muchísimos influencers, gente del mundo de las redes sociales. Y yo, claro, conocía a mucha gente del sector que ganaba mucho dinero con las redes sociales. Y entonces empecé a ver, ¿esto qué es? O sea, ¿cómo puede ser que una persona en redes sociales gane y genere tanto dinero y yo aquí despertándome, abriendo la tienda, cerrando tal, siempre tenía un límite, ¿no? Llegaba a un punto en el que no podía escalar más, ni ganar más dinero, ¿no? Ni generar más dinero, a mucho que me gustara esto, ¿no? Y claro, empezaba a tener cierto nombre en Andorra, como el de la tienda, el de las zapas, tal, no sé qué. De hecho, hoy en día, casi que en redes sociales, sigo teniendo el mismo nombre, ¿no? El de las tiendas zapatillas, aunque ya no me dedico 100% a eso. Vino un influencer y me comentó que le hiciera un lanzamiento, ¿vale? Y bueno, hicimos que básicamente un lanzamiento, ahora es un poco complejo lo que es un lanzamiento, Ahora, si quieres, pero nos lo explicas. ahora lo explico, que básicamente pues me dijo, oye, ¿tú sabes hacer un lanzamiento de infoproducto? Este es mi producto, esto es lo que quiero ofrecer, etcétera. Y yo le dije, no, pero déjame unas semanas que miro a ver qué es esto. Y Ese gen, ¿no? Emprendedor, ¿no? De querer hacer. porque yo De- sabía que esto era el momento, porque lo estaba viendo. O sea, estaba viendo en Andorra que el tema de los infoproductos
iba a surgir por necesidad de la sociedad, ¿no? ¿Y, Y y hay por qué, hambre, no? ¿no? Digamos, ¿por qué? Sí, dime. Hay hambre, ¿no? En ese Álvaro, hambre de hacer más cosas. Eso lo veo mucho en ti, ¿no? Esas ganas, ¿no? Ese hambre que a lo mejor, no sé si te caracteriza, porque no te conozco lo suficiente, pero no sé si había hambre en ese momento, en ese Álvaro. O sea, en ese momento yo estaba en Andorra rodeado de gente muy potente, ¿no? Gente que había triunfado. Al final en Andorra yo vine por hacer un negocio físico, un negocio pequeño. Normalmente la gente va allí a crear negocios grandes, ¿no? A crear, a pagar menos impuestos porque ya están generando mucho dinero, etcétera. Y yo era ahí el pequeño, ¿no? Pero me encantaba. O sea, siempre me ha gustado ser el pequeño porque me gusta mucho ver desde abajo, ¿no? El eterno aprendiz. Bueno, yo siempre me llamo como el eterno aprendiz, siempre ganas de aprender más cosas. Y claro, yo tenía tantas ganas de aprender lo que estaba haciendo la gente ahí en Andorra, qué es las redes sociales, el marketing, que no paraba de pensar y pensar, irme a la cama pensando en que yo no he venido aquí solo para crear una tienda de zapatillas. Y bueno, fue una respuesta. O sea, el hecho de tener hambre allí también fue gracias a estar donde estaba. Claro, que te permitió, digamos, esta tienda física fue una puerta, ¿no? Para ti, para conocer pues nuevas personas, ¿no? Y que te surgieran nuevas oportunidades, ¿no? Como en este caso, en que ahora imagino que nos explicarás de los infoproductos. El hecho de estar allí en Andorra, pues claro, veía mucha gente que vivía de las redes sociales, vivía del marketing, claro, yo que digo, hostia, haciendo matemáticas, me pasan 2.000 personas delante de mi tienda, pero a ti te ve las historias 100.000 personas cada día, 100.000 personas cada día pasan delante de tu local, por así decirlo, ¿no? Y sí, o sea, vi una oportunidad muy grande en el mundo de las redes sociales. Eso fue ya hace 3 años y hace 3 años ahora yo creo que ha cambiado bastante todo. Pero, por ejemplo, esto que mencionas, ¿no? El número de personas. Tú puedes tener a 100.000 personas viendo tus historias, pero si no tienes producto, si no tienes nada que ofrecer, no ganas, no generas nada, ¿no? Entonces, aunque evidentemente es muy importante, ¿no? El tener a personas, ¿no? Ahí, si no tienes nada que ofrecer, no tienes producto, pues no haces nada. Claro, la cosa es que mucha gente no se da cuenta que realmente todo el mundo está vendiendo. Todo el mundo. Todo el mundo que está en redes sociales, de forma indirecta o directa, está vendiendo algo. Entonces, hoy en día yo me pongo a scrollear y no veo el reel bonito, ni veo el tal. Yo veo exactamente qué embudo de ventas está haciendo esta persona, qué realmente está haciendo. Está haciendo este vídeo para ganar viralidad y luego mostrar estos números a una marca que le patrocine. Está haciendo este contenido gratuito para estar en deuda contigo y luego cuando tenga que vender algo, al tú estar en deuda contigo y el valor percibido le puedas vender algo mucho más caro de lo que pagaría antes. Entonces, realmente empecé a ver que esto de las redes sociales es una mina de oro y aparte que me sentía como pez en el agua cuando yo estaba allí. Empecé. Qué bueno. Y entonces, ¿qué empezaste a hacer? Por ejemplo, te viene este influencer, ¿qué haces? ¿Cómo cambia tu vida desde entonces? Pues empecé a aprender de qué es un infoproducto, qué es un lanzamiento y empecé a ver el mundo de las redes sociales como una forma diferente de ver la vida, sobre todo desde un punto más psicológico que exactamente pues esto del tema de los ganchos, ¿no? De la dopamina, de algo que no nos damos cuenta, lo empecé a ver desde otro punto, ¿no? Y empecé a aprender muchísimo sobre qué es un infoproducto, cómo lanzar, cómo funciona la gente humana y ahora explicaré, pero la gente no te compra por quién eres, ni por lo que haces, ni por un logo, ni por nada. La gente solo te compra por confianza. Por la palabra confianza te compra. Y ahora lo explicaré un poco en base a qué es un lanzamiento, pero me di cuenta estudiando que la gente solo te compra por confianza. Por eso ya la gente no confía en un logo, que confía en la persona que está detrás del logo, ¿no? Dices, Álvaro, que las personas compran por la confianza, ¿no? Que les genera alguien, o ya sea una empresa u otra persona.
Pero antes de entrar en eso, me gustaría que nos explicaras más, ¿qué es un infoproducto, Álvaro? Antes de explicar qué es un infoproducto, quiero explicar también por qué surgen los infoproductos, ¿no? Para que la gente entienda también un poco todo, ¿no? Los infoproductos surgen por cuatro cosas, ¿no? Surgen la primera, sobre todo, porque hay desconfianza en la universidad. La gente siempre quiere cada vez cosas un poco más rápido, más a corto plazo, etcétera. Entonces, claro, la universidad tardas 4 años o 5 años en conseguir algo, entonces la gente quiere algo mucho más pronto. Y entonces ya la gente dice, ya no confío en la universidad, ¿qué otras opciones hay? ¿No? Surge otra opción, otra forma en la porque los infoproductos surgen, que es básicamente también por la marca personal. Es decir, en la universidad, el infoproducto surge porque ya no hay confianza en un logo, sino en la persona que hay detrás, ¿vale? Esta es la segunda forma, el segundo motivo. El tercer motivo también es porque la gente ve mucha información, pero no ve información ordenada. Es decir, ahora me veo en YouTube, voy cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, y veo muchísima información, pero nadie me dice el paso a paso para conseguir un resultado. La gente ya no compra información, compra estar en el punto en el que quieren estar. Y la cuarta forma es que la gente te compra por confianza, te compra em, porque tú eres la persona que le hará llegar al punto B y por eso surgen los lanzamientos. Entonces, básicamente, ¿qué es un infoproducto? Un infoproducto es el paso a paso que una persona te enseña para llegar al punto que quieres llegar, básicamente. Eso es lo que considero que es un infoproducto. Perfecto. ¿Y consideras que es algo, digamos, positivo en la sociedad, los infoproductos en general? Em, yo pienso que al final un infoproducto es algo positivo en el sentido porque al final soluciona problemas específicos de la sociedad, ¿no? Y un infoproducto que saqué hace poco es un infoproducto relacionado con el nicho del clarinete, en el cual mi promesa del infoproducto era, yo lanzaba, o sea, yo lanzaba, yo le hacía el infoproducto a un experto en clarinete, en el cual la promesa era soluciona tu miedo escénico para así acceder a las mejores orquestas y poder vivir de la música, ¿no? ¿Por qué? Porque analizando su infoproducto vimos que la mayoría de gente el dolor que tiene en la música cuando va a quedar con sus amigos, con sus padres, es estoy siempre en un concierto, o estoy siempre en conciertos, practicando en el conservatorio y nunca puedo vivir de esto. Y estoy invirtiendo mucho tiempo y no puedo vivir de esto, ¿no? Entonces nos dimos cuenta y le dije, vale, pero ¿cómo puede vivir una persona del clarinete? O sea, del nicho del clarinete, ¿no? Y Aymar, que es el chico en el que lancé, me dice, la primera parte es entrar en una audición. Y entonces le dije, ¿y qué problema tiene la gente entrar a una audición? Y es el miedo escénico. Y el medio escénico no lo resolvía un conservatorio, porque los conservatorios te dan teoría, pero no la práctica. Entonces, el hecho de tú entrar en una audición te hacía también poder tener autoridad para ser profesor y, y poder pasar de tu hora 10 euros de profesor a valer 40 euros, básicamente la hora. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que el hecho de solucionar el miedo escénico te hacía acceder a las mejores orquestas y así poder vivir de la música, tanto de la orquesta como después siendo profesor. Entonces, ¿qué es lo bueno de infoproducto? Que te soluciona un problema tan específico que tiene la gente que no tienes competencia a la hora de ganar dinero y a la hora también de solucionar problemas a la gente. Mucha gente parece que, o esta es la impresión, ¿no?, que tengo, que está cansada un poco de ver promesas vacías, de cursos que no aportan valor o simplemente vendedores de humo, ¿no?, que vemos muchos por internet, en YouTube. Y es como que suscita desconfianza a veces los infoproductos. ¿Por qué crees que para algunos tiene tanta mala fama? Em, en ese sentido, lógicamente ahí está lleno de gurús, todo está lleno de gurús y gente que promete cosas, pero no solo los infoproductos, sino en prácticamente todos los modelos de negocio o todos los negocios hoy en día. Yo siempre también pienso que alguien no vende humo, sino alguien compra humo.
Es decir, si tú compras es porque no has investigado lo suficiente o estás equivocándote en lo que compras. Y hay muchas formas de saber si una persona vende humo o no. Y yo creo que la mejor forma de demostrar que tú no vendes humo es dando el máximo valor de forma gratuita. Cuando tú das, cuando tú das el máximo valor de forma gratuita, tú ya le estás demostrando lo que sabes hacer a una persona que no te ha comprado aún. Entonces, entonces la gente básicamente tiene más deuda contigo y puedes venderle algo de 5.000 euros a alguien que al principio solo pagaría 500 porque tú le estás enseñando a generar 1.000. Y, Qué, y funciona un poco así. qué bueno. Alguien no vende humo, sino que compra humo. Muy bueno, me quedo con esto. Y explícanos un poco tu experiencia. Digamos, estás en la tienda física, ¿no? Con Limited en Andorra, y empiezas, digamos, a adentrarte en este mundo, ¿no? A aprender, ¿no? Sobre los infoproductos. ¿Qué empiezas a hacer? Porque entiendo que empiezas a hacer proyectos. Cuéntanos un poco más de estos proyectos. Bueno, empecé a hacer un lanzamiento relacionado con el marketing digital, a un experto en marketing digital, en el cual le enseñamos embudos de venta a los alumnos y enseñamos un poco su vida. Bueno, un lanzamiento se basa en 4 fases, ¿no? Que básicamente todas se basan en confianza y es muy fácil, ¿no? Primero mostramos la vida del influencer, es decir, que la gente confía en él y mostramos pues su familia, sus amigos, etcétera, todo esto en redes sociales. Luego la otra fase del lanzamiento es que confíen en el nicho, que es el e-commerce, pues lo bueno del e-commerce, si es el trading, lo bueno del trading. Es decir, confían en ti, confían en el nicho, ¿vale? La fase 3 de un lanzamiento es que confíen que tú eres bueno en el nicho. Y básicamente lo que hay que hacer aquí es dar contenido gratuito eh, eh, y demostrarle a la gente que confíen que tú eres bueno en ese sector. Y luego la base de prueba social, que es básicamente que otras personas que han confiado en ti son buenas en eso. Entonces, yo empecé pues a hacer contenido a una persona de hacer un lanzamiento, es decir, hacer contenido desde que confíen en él hasta que confíen que otras personas han ido al punto que quieren ir gracias a esa persona. Entonces, al final de todo, la gente te compra sin que tú les fuerces a comprar. ¿Y podrías ponernos, por ejemplo, Álvaro, algún tipo de ejemplo de proyectos que has hecho en concreto? Si quieres explicarnos alguno, por ejemplo. Sí. Bueno, proyectos que he hecho en lanzamientos, pues una academia de clarinete, en la cual facturamos, vendimos 7 plazas a 1.500 euros, en las cuales la promesa era que les enseñamos a mejorar el miedo escénico para así hacer las mejores orquestas. Luego también hice un lanzamiento de asesoría energética, en el cual este lanzamiento es muy curioso porque básicamente, cómo funciona la asesoría energética es que hay una persona que te llama y te ofrece una mejor oferta de lo que estás pagando, es decir, te hace ahorrar dinero y tú como asesor energético, pues ganas una comisión. Y nosotros enseñamos a la gente a hacer esto dándole los clientes directamente, sin necesidad de buscar clientes. He hecho todo tipo de proyectos, he hecho una formación de terapia de parejas, he hecho una formación de desintoxicación, es decir, no con la promesa de desintoxicarte, sino de la promesa de identificar qué es la dopamina, hasta qué trauma tienes por tener tanta dopamina o cómo lo estás exteriorizando la dopamina, ¿no? Lo bueno de los lanzamientos es que aprendes de todo tipo de sectores y sobre todo aprendes cómo funciona la mente humana. Total, total. Y en esto quería preguntarte ahora, ¿no? Porque qué importante, ¿no? Es entender un poco la psicología humana, ¿no? También tiene relación con los sesgos cognitivos, ¿no? Hay muchas escuelas de negocio, ¿no? Que nos dicen, ¿no? Tenemos que aprender, ¿no? A aprovecharnos de estos sesgos cognitivos, ¿no? Que tenemos los humanos. No sé si podrías explicarnos alguna anécdota, experiencia, porque en tu opinión entiendo que es muy importante, ¿no? Para ser bueno en marketing, ¿no? En hacer bien estos lanzamientos, entender bien, ¿no? La psicología humana. El hecho de conocer al avatar, es decir, a la persona que es cliente potencial tuyo, es vital a la hora de vender. Es decir, tú puedes tener 1.000.000 de seguidores, pero si no sabes qué problema tiene ese seguidor, nunca le vas a vender nada porque nunca le vas a solucionar su problema.
Entonces yo me vi que tenía una cuenta con un chico que tenía 300.000 seguidores y facturamos en un mes 10.000 euros, que es muy poco en relación a lo que podría facturar, pero luego cogí una cuenta de un chico que se dedica bueno, a embudos de venta, es decir, a enseñarte a cómo hacer marketing, temas de desarrollo de landings, etcétera, y con 1.500 personas que le vean las historias facturamos 85.000 euros. ¿Qué conclusión saco de aquí? Que no es el número de personas que te vean, sino el problema que solucionas a esa gente y la cualificación que tienes de esa audiencia. Eh, bueno, me he encontrado de todo, ¿no? En los lanzamientos me he encontrado gente que estaba pues trabajando en el Mercadona y en 3 meses enseñando sobre el bono de ventas y cambiarle la vida completamente. Sobre todo el hecho de hacer lanzamientos te ayuda mucho a impactar a las personas, a enseñarles a llegar al punto que ellos quieren ir y eso es muy bonito realmente. Y algo que me ha parecido súper interesante, hagamos un caso práctico, por ejemplo. Álvaro, aquí en directo. Faladictos, por ejemplo. Faladictos, con casi, bueno, con más de 92.000 seguidores, ¿no? Una audiencia, pues, bastante comprometida, ¿no? Yo veo los números y un engagement rate, pues, muy alto. Hay, o sea, realmente una comunidad, pues, muy comprometida, lo cual esto para mí estoy orgullosísimo, ¿no? De esto y para mí es muy satisfactorio. Pero, por ejemplo, no tengo producto. Yo no vendo nada, no gano nada. Esta es la verdad. No he ganado nunca nada más allá de las colaboraciones, las contribuciones, perdón, de los Patreons o ciertas personas pues que ayudan al proyecto. Antes has dicho algo como que si no vendemos ahora, ¿no? O si no vendemos ahora, venderemos en el futuro. Esto me ha parecido súper interesante, ¿no? De alguna manera acabas vendiendo. ¿Te encuentras muchos casos, por ejemplo, como Faladictos, que tienen audiencias, digamos, amplias o bastante amplias, pero que después no tienen producto, no tienen nada que vender? Puede ser que quizás haya algunas marcas o influencers que no tengan esa necesidad de vender, que no quieran, que genuinamente simplemente quieren compartir contenido en internet y no tengan esa necesidad de vender. Porque veo que a veces, ¿no? Es el eterno dilema, ¿no? Que hay, digamos, empresas que tienen productos interesantísimos, pero después no tienen comunidad o les cuesta, digamos, adquirir estos clientes, ¿no? Y el Customer Acquisition Cost, digamos, el coste de adquisición de clientes es muy alto. Y después tenemos, por otra parte, o por otro lado, tenemos las comunidades, ¿no? Digamos, estos influencers que tenemos comunidades, pero no tenemos productos, ¿no? Imagino que te debes encontrar pues, a muchas personas, ¿no? En esta situación, con grandes comunidades, pero sin producto. Eh, el tema de Faladictos al final, tú, por ejemplo, ¿qué problema crees que le podría solucionar a tu audiencia? ¿Qué problema? A ver, ¿O qué a ver, crees que les aportas a tu a ver. audiencia? Te voy a ser súper sincero, ¿eh? Y aquí en directo. Yo lo que sí que estoy haciendo es, bueno, ya lo saben, ¿no? Estoy escribiendo un libro. Bueno, estoy terminando, digamos, un libro que voy a lanzar. Un libro que me hace muchísima ilusión. Yo hace muchísimos años que una de mis ilusiones era poder llegar a escribir un libro. No sabía cuál y cómo hacerlo, pero finalmente he encontrado, digamos, una vía. Pero uno de los problemas, digamos, ¿no? Hablando en estos términos, que creo que podría resolver Faladicto, o no resolver, porque creo que es muy difícil, pero al menos contribuir o ayudar, es tratar de que realmente razonemos mejor, pensemos mejor. Algo realmente muy ambicioso y muy complejo, ¿no? Tampoco me propongo solucionar esto porque sería, o sea, solucionarlo, digamos, de raíz y de manera generalizada, porque sería engañar. Es muy difícil. Pero sí que es uno de los, digamos, una de mis motivaciones no vitales, tratar, ya lo hago con Faladictos, pero tratar de trasladar, ¿no? estos conocimientos de algún modo y que pues, entre todos, ¿no? Aprendamos a pensar, a razonar mejor. Y esta sería, digamos, una de las motivaciones y creo que es un problema. Creo sinceramente que es un problema. Que se pueda monetizar o no, esto es otra cuestión. Pero creo que Sí. es un problema. Dime. ¿Qué crees que el hecho de razonar y hacerle pensar a tu audiencia le puede cambiar a una persona? Ya, esta es una muy buena pregunta.
dependiendo lo que se quiera conseguir, ¿no? Este es algo que habría que definir, ¿verdad? Pero, ostras, yo pienso que una persona que razona mejor se ahorra muchos problemas en la vida. Sabe gestionar, al menos sabe gestionar mejor los problemas, vivir mejor, entender un poco mejor cómo funcionan las cosas. El hecho de no razonar adecuadamente, a veces pues nos vemos sujetos pues bueno, no solo sujetos, sino que también pues, generamos muchos conflictos. Yo esto lo vivo, ¿no? Constantemente y lo veo, observo, ¿no? Que cuando razonamos mal, generamos muchos conflictos a nuestro alrededor. Nos generan y los generamos también nosotros. Entonces esto creo que contribuiría mucho, ¿no? A que, pues, bueno, lidiar un poco con todas estas cuestiones. Pero creo que se solucionarían muchos conflictos, o al menos no se, digamos, no se encenderían tantos ni surgirían tantos. Esto es una hipótesis, no estoy del todo convencido, es una hipótesis que yo tengo, pero creo que esto contribuiría, ¿no? Bastante. ¿Crees que, por ejemplo, el hecho de solucionar esos problemas les puede llegar ellos pueden llegar o enseñarles a pensar de forma lógica, les puede hacer aprender un poco más el propósito que tienen o llegar al punto en el que quieren ir? Podría, no lo sé, no lo sé. Esto la verdad que no lo sé. Podría. Pero lo ignoro. Esto no lo sé. No te podrías responder con certeza. Pues tú, por ejemplo, con el libro, que realmente un libro al final, el infoproducto es todo, ¿no? Toda esa información ordenada la puedes representar en un libro, en unas clases grabadas, en una experiencia, en todo, ¿no? Todo es un infoproducto. Pues realmente tú sí, eso es un infoproducto, un libro en el que la gente le vas a aportar y le vas a solucionar problemas, le vas a convertir a ser una persona más lógica después de leer el libro, ¿no? Entonces, esa es tu propuesta de valor y eso es algo que no está nada mal el hecho de vender eh, algo así, porque tú estás solucionando los problemas. Seguramente que la persona, después de leer todo ese libro, le vas a elevar el nivel de conciencia a un punto en el que cuando acabe ese libro no sea la misma persona, realmente. Entonces, tu propuesta de valor es hacer a una persona mucho más lógica después de ese libro. Entonces, o que sabe interpretar los problemas mejor después de ese libro. Entonces, realmente un libro es un infoproducto y tú vendiendo esa información, porque no deja de ser información también, estás haciendo cambiar la mente de las personas. Y eso tiene un precio. Realmente si eso lo pusieras en clases grabadas y hicieras un directo, pues interpretando situaciones problemáticas, dilemas morales, etcétera, podría llegar a ser un infoproducto. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, esto qué bueno. No sé si acabaré haciendo infoproductos, no sé lo que acabaré haciendo. Pero sí que es cierto, y con toda la honestidad, Álvaro, es que cuando hice Faladictos, uno de mis propósitos, aparte también o sea, cómo, o sea, todas estas cuestiones, ¿no? De la lógica, de la argumentación, ¿no? El razonamiento, son cosas muy de nicho, ¿no? A mí, yo porque soy un friki, ¿no? Hablando en estos términos, y me han gustado mucho estas cuestiones. Pero yo quería que con Faladictos hacer esto cool, guay, que venda. No ha sido uno de mis propósitos, ¿no? Que venda. O sea, ¿por qué no hacer una marca de algún modo? Y una marca, ¿eh? ¿Por qué no decirlo así? Yo quería crear una marca, Faladictos, ¿no? Que realmente sea profunda, pero al mismo tiempo que venda, que sea cool, ¿no? Que no porque, o sea, vemos que las marcas hoy en día, que no me meteré en ellas, con ellas, son, o sea, bueno, marcas bonitas, estéticas, un poco superficiales, ostras, ¿por qué no hacer, no? Juntar dos mundos, ¿no? La profundidad, ¿no? La profundidad y el que sea estético, que sea bonito, que sea cool, que sea guay, ¿no? Que la gente, ostras, mola, ¿no? Llevar faladitos. Y esto es un poco a donde me gustaría llegar. Y eso al final también vas a llegar a más gente que si no Total. fuera así, no llegarías. Totalmente. 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 Y el hecho de que su propuesta de valor sea cool, como tú dices, haces que el avatar, la persona que vaya a consumirte, cambie a ser una persona en la cual lee el periódico, a la cual sea Álvaro Susín, que acaba de entrar en el mundo de la reventa, tiene 18 años y te siga con 50 seguidores. Total.
No, 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 totalmente, ¿eh? Y también ha sido, ostras, yo por ejemplo, cuando llevo mucho tiempo, ¿no? con todo esto y he visto mucho, ¿no? Que, ostras, que los cuatro, digamos, por entendernos, ¿no? Cuatro frikis, ¿no? Que leemos sobre estas cuestiones, pues sabemos mucho, ¿no? Sabemos identificar falacias, ad hominem, ad populum, vale, esto está genial, ¿no? Ostras, pero tenemos que intentar hacer accesible estos conceptos a muchas más personas. No de forma pedante, no de forma, digamos, arrogante, sino que los entiendan, los abracen de forma incluso sin darse apenas cuenta, ¿no? Es lo que intento de algún modo. Es muy complejo, es muy difícil, pero me encantaría pues llegar en algún momento a ese punto, ¿no? Y me Y gusta, eso por al eso me gusta. final, y eso al final lo puedes hacer, o sea, tú puedes llegar hasta ahí al final con lo que estás haciendo cosas complicadas y complejas o de nicho, la estás extrapolando a algo más mundano. Entonces, a la gente le estás elevando el nivel de conciencia de comprender cosas complicadas con algo que ven en su día a día. Entonces, si no lo hicieran de esta forma, si no lo hicieras así, de esta forma, jamás podrían, o no jamás, pero sería mucho más difícil comprender realmente ese nicho específico de lo que es la filosofía de Faladictos, ¿no? Y Total, eso es muy bonito porque al final lo que haces es personas hacérselo mucho más fácil de lo que lo tienen, ¿no? totalmente, totalmente. Veremos cómo acaba y a ver a dónde llegamos. Pero para no desviarnos y para continuar y bueno, ya acabar, digamos, esta charla, esta conversación, a mí me gustaría preguntarte algo, Álvaro. A tu edad, ¿no? Que ya veo que has conseguido, digamos, muchas cosas, ¿cómo te sientes? Porque para, digamos, para haber conseguido lo que has conseguido, tienes que haber también renunciado a muchas otras cosas. ¿Te arrepientes de algo, Álvaro? Eh, es una buena pregunta y algo que Es normalmente la difícil. gente, ¿no? que es emprendedora, la gente emprendedora le pasa mucho y yo cada vez estoy más en la parte emocional, pero a mí me pasó mucho que hay dos partes, ¿no? La parte más mental y la parte emocional, ¿no? Y las emprendedores tienen la parte mental muy, muy desarrollada, pero la parte emocional no, ¿no? Y, y sobre todo el hecho de darme cuenta que realmente lo que yo buscaba no era dinero, sino al final todo el mundo lo que busca es amor, ¿no? Esa aceptación a los demás, estar con tus amigos, estar con tus padres bien, etcétera. Y el hecho yo me arrepiento de haber pensado básicamente confundir la felicidad con el deseo. Y eso me ha hecho no disfrutar del camino muchas veces. Entonces, yo siempre pienso que cuando quieres algo, no lo desees, disfruta del camino, porque cuando lo consigas, no serás feliz del todo si lo has deseado. Entonces, me arrepiento de no disfrutar del momento por tener un espejismo que simplemente ha sido a querer dinero. Qué bueno, Álvaro. Disfrutar del momento. Nos quedamos con esto. Y ahora entramos, digamos, en la última sección del podcast con tres preguntas que hacemos a todos nuestros invitados. ¿Vale? Voy con la primera. Álvaro, si tuvieras que elegir una idea, una persona, un libro y una película o serie que todo el mundo debería conocer, ¿cuáles serían? Lo repito, ¿eh? Sí, Idea, persona, libro y película. Si hay vale. algo que no sabes, no hay ningún problema. Pero Sí, sí, sí. Idea podría ser que, como algo relacionado con lo que hemos dicho antes, el tema de no tener miedo o el tema sobre todo que no necesitas tener permiso de nadie para hacer las cosas. Que muchas veces no hacemos las cosas por lo que dirán los demás o por lo que dirá tu familia o lo que sea, pero en el final es tu vida y tú realmente no necesitas el permiso de nadie para romper la brecha de lo que eres y lo que quieres llegar a ser. qué bueno. Entonces yo creo que eso es muy importante. Una persona a mí que me ha influenciado mucho, me he leído muchísimos libros,
Es un americano, se llama Nabil Ravikant, que es un crack, me he visto muchos podcasts suyos, etcétera. Y me ha influenciado mucho en el hecho de no ser emocional cuando ganas ni ser emocional cuando pierdes, sino ser parte del camino, ¿no? Y sobre todo una cosa que aprendí mucho de él es que decía, si te dijeran que en el fracaso número 50 el fracaso 51 triunfarías, fracasarías 50 veces. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y un libro, pues, sé que suena típico, pero voy a justificarlo porque lo voy a decir, que es Padre Rico, Padre Pobre. ¿Por qué? Lo digo, ¿no? Es un libro que yo me leí y me fascinó muchísimo, pero ¿por qué? Creo que es un libro súper importante porque ha cambiado la vida de muchas personas. De muchas personas que han cogido ese libro por la moda o por tenerlo, porque todo el mundo lo tiene y tal, pero luego cuando lo leen realmente les elevan el nivel de conciencia a un punto en el que les hacen cambiar como persona, ¿no? Y ver la vida de otra forma y ver que hay un eslabón más arriba que todo el mundo puede llegar. Qué bueno, Álvaro. Segunda pregunta. ¿Cuál es la idea más irracional que ves extendida hoy en día y por qué crees que la gente sigue creyéndola? Eh, Preguntas difíciles, sí, ¿eh? sí, 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 sí. Eh, yo creo que hoy en día, aún así, la gente se piensa que, y ando yendo un poco en contra de lo de antes, que, que un título, que una habilitación, que algo que de forma impuesta por un Estado, por cualquier tipo de otra persona, le puede dar una validación que luego a la hora de la verdad no le va a servir. O sea, yo creo que al final la experiencia y la práctica te hará ser la persona que quieres ser y que tanto la teoría, una validación, te hará, a la práctica, a la hora de la verdad, no te hará ser funcional para lo que quieres llegar a ser. Entonces yo creo que el hecho de la titulitis, el hecho de querer ir a la universidad solo por el título, es algo que es una corriente que aún y cada vez menos hay, pero creo que es algo que se tiene que ver de forma más amplia, ¿no? Y última pregunta, Álvaro, del podcast. ¿Qué es lo más valioso que has aprendido en tu vida, Álvaro? Eh, lo más valioso que he aprendido en mi vida. Eh, yo he sido siempre una persona que se ha tirado mucho a la piscina, que la ha cagado muchísimo. He tenido, lógicamente, aquí en los podcasts, ¿no? Se cuentan las cosas buenas, pero las Correcto. cosas malas en las que de verdad las aprendes. Y lo que me he dado cuenta es que nadie te va a venir a salvar. Que al final vas a estar tú solo, tu pareja algún día en el camino de tu vida eh, pasará se desviará de tu camino, tus amigos se desviarán de tu camino, tus padres se irán a otro camino. Entonces, todos los problemas al final la gente te puede ayudar, pero no nadie más que tú te va a ayudar. Entonces, yo siempre pienso que el único que va a salvarte eres tú mismo. Y eso es lo que he aprendido, que nadie te va a salvar. Nadie te va a venir a salvar, Álvaro. Nos quedamos con esta frase tuya y con esta frase nos despedimos. Ha sido, Álvaro, un tremendo placer por mi parte Igualmente. tenerte hoy en el podcast. Lo he disfrutado muchísimo. Espero que tú también y, bueno, también los faladictos. Y nada, muchísimas gracias por haber venido, Un Álvaro, de placer, verdad. Axel. Un placer, sobre todo un podcast en el que no van tanto a ese punto que van los demás podcasts, sino algo más de hacerte pensar, de saber más cuál ha sido tu sensación en cada situación, que eso es lo que realmente la gente aprende, no aprende de eh, ha ganado esto, ha hecho lo otro, sino cómo te sentías cuando lo hiciste, qué te ha hecho ir hasta ese punto, cuál ha sido cuál ha sido el punto en el que te ha gustado hacer eso, ¿no? O has querido hacer eso. Y entonces yo me quedo mucho con eso y muchas gracias, Axel, por la invitación y muchas gracias. Un placer, Álvaro. Chao, Un chao. placer. Hasta luego, chicos. Adiós. Adeu.